Las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusain. Estamos en Cara a Cara, gracias por acompañarnos ya en viernes. Y usted sabe que uno de los temas que llamó la atención en la opinión pública en esta semana que concluye es el caso Arboledas del Sur. Un debate sobre la propiedad de un predio en donde están involucrados muchas de las discusiones que tenemos como ciudad, que tiene que ver con la inversión privada, con los planes parciales, con la utilización muchas veces particularista de los recursos públicos. Y nuestro compañero reportero Ángel Melgoza se metió a fondo en el tema, habló con las partes involucradas, con los vecinos, con las autoridades municipales para saber exactamente por qué las manifestaciones que derivaron también en la retención de 9 de las personas que estaban manifestando en Arboledas del Sur. Escuchamos el reportaje para que tú tengas una idea más clara sobre qué se está debatiendo en Arboledas del Sur. ¡Entiende! ¡Los parques no se venden! ¡Gobierno! ¡Entiende! ¡Los parques no se venden! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! Vecinos de la colonia Arboledas del Sur y de la comunidad indígena de Santa María Tequepexpan, junto a otras redes de apoyo, se manifestaron el lunes 11 de junio alrededor de las obras que realiza el Ayuntamiento de Guadalajara en un polígono verde de Arboledas del Sur. Durante la jornada fueron detenidos 9 manifestantes. Hubo gritos, golpes y agresiones. El martes, 24 horas después, todas las personas detenidas fueron liberadas. Pero por supuesto, el problema no termina ahí. Temprano por la mañana del martes, los vecinos y otros miembros de colectivos realizaron una rueda de prensa, donde, entre otras cosas, dijeron: queremos dejar muy claro que Movimiento Ciudadano, que Enrique Alfaro son gobiernos que reprimen, que no respetan los derechos humanos de las personas, que los manifestantes o que los habitantes manifestemos nuestro derecho a la libre expresión. Y nuestra libre expresión es decir qué queremos y qué no queremos para nuestras áreas. Un bosque urbano es el que existe ahorita en Arboledas del Sur, que no necesita que se le meta pavimento, que no necesita que se le meta concreto. El tema adquiere relevancia porque no es la primera vez que la administración que comenzó Enrique Alfaro en Guadalajara se ve envuelta en un conflicto vecinal, donde los manifestantes denuncian la pérdida de espacios verdes para dar lugar a proyectos inmobiliarios. El asunto en Arboledas del Sur es de fondo y se remonta a administraciones pasadas. Pero primero lo primero. Hoy el Ayuntamiento de Guadalajara sigue dispuesto a continuar las obras y los manifestantes dispuestos a reclamar que se detengan. Estos últimos dicen que quieren evitar que el bosque se convierta en un parque y que la propiedad del polígono termine en manos de un privado. Comencemos por el asunto del bosque, al que también llaman arbolada. Para Jorge Gastón Gutiérrez, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y especialista en restauración forestal participativa, el problema es que al bosque lo quieren hacer parque. Una cosa es el modelo de bosque urbano y otra un parque. Un bosque urbano no es intervenido, no se pone ninguna infraestructura, no se ponen toneladas de cemento como están haciendo aquí. Es evidente que desconocen el concepto y el modelo porque están hablando ahorita de una red de bosques urbanos en Guadalajara, cuando en realidad lo que están haciendo son parques y jardines y están en su caso destruyendo precisamente áreas con perfil de bosque urbano, como es el caso de Bosque de Arboleda del Sur. Le preguntamos al director de la red de bosques urbanos de Guadalajara, Israel García, ¿qué pensaba al respecto? ¿Están convirtiendo el bosque en un parque? Un bosque, nosotros en Guadalajara tenemos más, el bosque urbano más importante es Bosque Los Colomos, y si no tienes caminamientos que lo hagan accesible, pues no puedes disfrutar de él. Así que esa aseveración es totalmente falsa. Si lo están tratando de comparar con un bosque, inclusive sería falsa. A un bosque no puedes acceder si no hay caminos, si no puedes llegar a él. Y luego el entretenimiento en los bosques y las actividades en los bosques, hablando de los bosques que no son urbanos, también están dados por actividades que utilizan equipamiento. Así que están mal. Están mal. Incluso más allá de la intervención del ayuntamiento, lo que preocupa a muchos vecinos es que la llegada de esa infraestructura solo sea el anuncio de un próximo desarrollo inmobiliario. Sobre el tema, Israel dice: estamos dotando de infraestructura, renovando un bosque urbano de Guadalajara. Eso es en concreto. No existe en el ayuntamiento una solicitud, ni mucho menos una licencia de construcción de departamentos. Hoy no existe licencia de construcción y el ayuntamiento afirma que no se ha derribado ni un solo árbol. Las obras que se están realizando incluyen juegos infantiles y ejercitadores, módulos de seguridad,
senderos de concreto con accesibilidad universal, luminarias LED y reforestación. Estas obras costarán 24 millones de pesos, 24 millones de inversión para el bosque, 24 millones que puso la empresa Desarrollos Inmobiliarios de 10 SASB. Esta es la empresa privada con la que la administración de Enrique Alfaro firmó un convenio. ¿En qué consistió y cómo llegamos a él? Hablamos con la síndica municipal de Guadalajara, Bárbara Casillas. La primera vez que nosotros tenemos como el caso a la vista y le comenzamos a poner atención es porque había un juicio en el Tribunal Administrativo. Este juicio del Tribunal Administrativo nos emite sentencia en diciembre de 2016. Ya el juicio había iniciado desde mucho antes. Y nos dicen, gobierno municipal, la cuenta catastral de dicho predio ya ponla a nombre de los particulares. Nosotros interpusimos un juicio en materia civil el 2 de febrero de 2017. ¿Ante quién va? Este es en un juzgado civil, son juzgados del fuero común. Pues la realidad es que no teníamos ninguna posibilidad de ganar ese juicio, ¿no? Pudimos habernos hecho tontos, pudimos haber hecho lo que hicieron las anteriores administraciones, que es patear el balón y seguir engañando a los vecinos y engañándonos nosotros mismos. Pero entonces, si las cosas seguían de esa manera, pues en cualquier día ellos, los particulares, tomaban posesión del predio y podían hacer pues lo que... Y entonces decidieron llegar a un convenio. Exactamente. La administración de Alfaro destaca como un logro que, a pesar de la mala actuación de las administraciones pasadas, por las que se perdió totalmente el predio en disputa, ellos lograron rescatar un 64% del bosque a través de un convenio que el ayuntamiento aprobó el 8 de agosto del 2017. El municipio, destacan, recuperó en un primer momento el 40% de las 7.6 hectáreas y en dos momentos posteriores un 24% más, para quedar en 4.7 hectáreas de bosque y 2.7 de propiedad privada. Pero, ¿realmente es definitivo que una empresa privada tenga casi 3 hectáreas del bosque? La doctora Raquel Gutiérrez Nájera, directora del Instituto de Derecho Ambiental y abogada representada de la disputa legal desde el lado de la comunidad, nos dijo: Aquí es una propiedad en disputa. Por un lado, la comunidad es lo que está disputando vía amparo para la conservación y preservación, y por el otro lado hay escrituras del ayuntamiento supuestas sobre estas áreas, y hay supuestos esta inmobiliaria que tiene otra escritura sobre estos terrenos. Entonces es un terreno cuya propiedad está totalmente en entredicho. Nosotros esperemos que al final del juicio de amparo el juez reconozca la propiedad de la comunidad indígena. Cuyucuata o Comunidad Indígena de Santa María Tequepexpan. Sigo hablando de Arboledas del Sur y su complicado pasado en temas de propiedad. El terreno en el que se encuentra el actual bosque de Arboledas del Sur podría tener dos pasados. En uno, a través de las escrituras que comienzan a aparecer en la década de 1970 y 1980, el predio se conoce como la Cuyucuata. De acuerdo a este pasado, hay tres momentos clave para llegar a lo que tenemos hoy. El primer momento es el 23 de enero del 2003, cuando el alcalde de Guadalajara era el panista Fernando Guzmán. Ese día se llevó a cabo una diligencia de apeo y deslinde, es decir, una revisión física de los límites de los terrenos que un privado peleaba como suyos. Era necesario que el ayuntamiento se presentara en la diligencia para oponerse, pero no lo hizo. El segundo momento fue durante la administración del priista Ramiro Hernández, cuyo síndico, Ernesto Salomón, recibió en donación 2.812 metros cuadrados del predio. Con este hecho generó un reconocimiento tácito de la validez de la escritura que le acreditaba al privado la propiedad. El tercer momento fue la aprobación de los planes parciales en diciembre del 2017 por parte de la administración del MCIsta Enrique Alfaro, en donde se reconoce un uso de suelo propicio para construir. Así llegamos al escenario actual de la Cuyucuata, donde el predio se reconoce como privado y con un uso de suelo apto hasta para desarrollar edificios. Construcciones que no rebasen el 60% de la superficie que le pertenece a los privados y de máximo 5 pisos con una mixtura de comercio y servicios de bajo impacto. Ese es el escenario Cuyucuata. El escenario Comunidad Indígena Santa María Tequepexpan sería que el predio de Arboledas del Sur se encuentre dentro de las tierras que un derecho virreinal le otorgó a la comunidad indígena, y con ello la superficie sea reconocida como comunal, y por lo tanto no se podría vender ni su propiedad prescribir. Volvemos a escuchar a la síndica de Guadalajara, Bárbara Casillas. O sea, una suspensión es una medida cautelar. El asunto no se ha dirimido en el fondo del asunto, ¿no? O sea, estar
estará el juez por determinar durante todo el proceso si de verdad ellos tenían un derecho de posesión, o sea, como todas sus quejas, todo eso todavía no se ha dirimido, es decir, todavía no les han dado la razón. Una suspensión es una medida cautelar, nada más para que las cosas se mantengan en el estado en el que se encuentran respecto al tema de un desarrollo inmobiliario, ¿no? Desde el jueves 7 de junio, vecinos de Arboledas del Sur y sus redes de apoyo se han manifestado para exigir que se detengan las obras en el bosque urbano. Tienen una suspensión otorgada por un tribunal colegiado, pero el ayuntamiento dijo en un primer momento no estar violando dicha suspensión. Según Bárbara, no la violan pues no están desarrollando obras ligadas a un proyecto inmobiliario. Sin embargo, el ayuntamiento presentó el martes 12 un documento ante el juez para preguntar si las acciones del municipio infringen la suspensión, y resultó que sí. Ayer jueves 14 de junio, el municipio recibió la notificación del juez y anunció que detendrán las obras. Aunque no compartimos la interpretación del juzgador, se lee en un comunicado del gobierno de Guadalajara, acataremos la resolución. Le pregunté a Bárbara sobre los policías que resguardan las obras en el bosque urbano, policías que son acusados de haber hecho un uso excesivo de la fuerza. Nosotros sospechábamos que había intereses políticos ahí. La realidad es que hace una semana empezó a haber manifestaciones más agresivas, empezaron a agredir a los trabajadores de la constructora, del bosque urbano, empezaron pues hasta aventándoles hasta piedras y todo eso, ¿no? Nos vandalizaron algunas obras que ya iban avanzadas, entonces, pues bueno, tuvo que ir la policía y tener presencia ahí con el fin de salvaguardar a las personas, sí, de la obra, a los empleados municipales, pero también a los propios vecinos y a los propios manifestantes, porque ya eran manifestaciones que no eran totalmente pacíficas, ¿no? Lía Dayan es una vecina de Arboledas del Sur que habló en la conferencia de prensa del martes, horas antes de que liberaran a las 9 personas detenidas. ¿Ustedes creen que una autoridad que acusa a unos jóvenes de violentar a las autoridades como son la policía y de causar daños, que es una completa mentira, no les va a mentir sobre unos departamentos? Pero realmente, si hubieran estado ahí, la violencia con la que se los llevaron fue extrema. Bastaba con que los levantaran y los esposaran. Fue de verdad una tristeza enorme para mí ver cómo se los llevaban. Fue horrible, se los juro. Los arrastraron, los golpearon ahí mismo enfrente de nosotros. Oye, muchacho, lo agarraron entre 6 policías y lo tenían todo, la cara, todo el cuerpo, en el piso, embarrado en el piso. Ni para Bárbara Casillas, síndica municipal, ni para Israel García, director de la Red de Bosques Urbanos de Guadalajara, hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. El ayuntamiento ha reiterado por distintas vías sus sospechas y acusaciones de un uso político de la manifestación. Tú y yo votando para presidente, no sé, piénsalo. A votar por Moreno, primero de julio, lo sé. Invitamos para que participen todos los vecinos de aquí de la zona. En unos minutos más contaremos con la presencia del próximo gobernador del estado de Jalisco. Es miércoles 13 de junio en la colonia Arboledas del Sur. En unas horas el candidato de Morena a la gubernatura del estado, Carlos Lomelí, realizará aquí un mitin. María Teresa Enciso vive en Arboledas del Sur desde hace 31 años. Que aquí ningún partido nos interesa, absolutamente ninguno. Y que todos tienen derecho de venir a hacer su proselitismo cuando ellos gusten. En este momento va a haber un mitin del candidato del partido Morena a la gubernatura de Jalisco, Carlos Lomelí. Ustedes van a participar. ¿Cuál es su relación con el partido Morena? No los conocemos, ahorita vamos a conocerlos apenas. Lo acaba de conocer y llega junto a él al evento. Tere camina junto a Carlos Lomelí y usa una gorra y una pulsera con el nombre del candidato. Ningún partido nos puede ayudar, ninguno. El pueblo es el que salva al pueblo y en este caso la Arboleda. La Arboleda es la que se ha salvado, los vecinos han estado cooperando para los abogados que traemos. Nadie nos ha podido ayudar, nadie nos ha querido ayudar más que nosotros mismos, la gente, los avecindados que vivimos aquí en Arboledas del Sur, la comunidad indígena. Es importante recordar que antes de las elecciones del 2015 y después de las de este año, la urgencia de espacios verdes estaba ahí y seguirá vigente. Muchos conflictos por la venta o reconocimiento de predios municipales a particulares son un tema de corrupción, donde debe haber investigaciones y responsables. Recuerda escribirnos, compartir y abrir una conversación cara a cara.
Estamos un paso adelante en la información, en la música y en el reporte vial. Mándanos un WhatsApp al 3318 8076 41. Zona 3, un paso adelante en el 91.5 FM. Al 3318 8076 41 o al Facebook, al Twitter, @Zona 3 Noticias, o mi cuenta personal, @EFTousaint con doble S, para que le mandes una pregunta al fiscal anticorrupción, que ya está con nosotros, Gerardo de la Cruz. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien, mi estimado Enrique, con el placer de saludarlos y de compartir ese espacio con el público. Pues tu nombre está en boca de todos los candidatos. Sí, algunos no saben luego que existes. Claro, ese fue muy curioso. Como Carlos Orozco, el candidato del PRD, que propuso que eligieran al fiscal anticorrupción a través de un consejo de universidades, sin saber que, bueno, fue un proceso largo, tortuoso, pero ya estás electo como fiscal anticorrupción por 8 años. No existió un medio en el que no se manejara el tema, No existió, por lo tanto tendrían que estar enterados de que ya tenemos presencia. Ahora, Gerardo, en general, lo que has visto de la campaña, el abordaje que hacen los candidatos de la Fiscalía Anticorrupción, ¿crees que cuentan con la información necesaria? ¿Sientes respaldo? ¿Te parece que han menospreciado la labor de la Fiscalía? ¿Cómo interpretarías en general cómo se ha tratado la Fiscalía? Bueno, desafortunadamente sí pude notar, sobre todo en este último debate, que de algunos candidatos hay desconocimiento de cómo ha sido todo este proceso de lograr tener una fiscalía especializada en el combate a la corrupción. De otros no es tanto, desde luego. Hubo algún candidato que no me refiero específicamente a él porque no quiero que se malinterprete, pero sí advierto que efectivamente que tiene todo el propósito de apoyar en caso de ganar. Donde yo creo que faltó hacer la labor es precisamente pues con los que crearon esta institución, porque hay una serie de situaciones que debieron considerarse a la hora de sujetarse a lo que el Sistema Nacional Anticorrupción nos establecía como una obligación, que es que a partir de julio contáramos con lo que es un proceso, un desarrollo completo del sistema. Y me refiero que les faltó un poco hacer la labor porque finalmente la crearon débil. La crearon, recordarás que lo hemos comentado muchas veces, únicamente con 6 personas. Pero no nada más es el tema de las 6 personas, sino también algo trascendente que debieron haber considerado es la competencia tan amplia que finalmente se termina aterrizando en esta Fiscalía Anticorrupción. Esto debido a que la Constitución establece que la Fiscalía Especializada conocerá de los delitos cometidos por autoridades y por particulares que tengan que ver con hechos de corrupción. Y simultáneamente se dio una reforma en el Código Penal del Estado donde le cambian el nombre al título 7º del Código Penal y en lugar de llamarse ahora delitos cometidos por servidores públicos se llama delitos cometidos por hechos de corrupción. Pero entonces este capítulo es muy amplio porque abarca desde abuso de autoridad, concusión, cohecho, ejercicio indebido de funciones, desaparición forzada de personas, tortura. Entonces, en esencia, prácticamente la gran mayoría de los delitos que se pasó para acá, simple y sencillamente con haberle cambiado ese título a este capítulo del Código Penal, los volvieron todos delitos por hechos de corrupción. Y en esencia la tortura no es un delito que podemos considerar que es un hecho de corrupción. El abuso de autoridad tampoco tendría que ser considerado como tal. La desaparición forzada de personas eventualmente pudiera tener relación con un hecho de corrupción. La tortura, simplemente le tocaría corresponder al área de visitaduría, le tocaría corresponder a la Fiscalía General. Hay una, desde luego, una Fiscalía especializada en derechos humanos, como también hay una Fiscalía especializada en desaparecidos. Sin embargo, se considera la desaparición forzada de personas como un hecho de corrupción y en consecuencia esas son de las situaciones que le toca conocer a esta Fiscalía. Entonces, ahí le faltó trabajo al legislador para acotar cuál era precisamente lo que debía conocer esta Fiscalía, cuál es el sentido y cuál es la esencia y qué es lo que buscaba la sociedad. Jorge Latorre es presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción y ya estás con nosotros. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar con ustedes. ¿Cómo ves este tema que tiene mucho que ver con cómo se delimita la corrupción? ¿Qué es y qué no es corrupción? Sí, bueno, todo acto de corrupción es intrínsecamente deshonesto, pero no todo acto de deshonestidad es un acto corrupto. Por ejemplo, si políticos mienten en campañas,
pues por supuesto es profundamente deshonesto y reprobable, pero no puede considerarse como corrupción. Se requiere, y eso estaremos trabajando en el comité coordinador, una definición operativa clara, muy bien clasificable de lo que se considera específicamente como corrupción. Y a su vez la corrupción puede hacerse, de una serie de categorías, dependiendo de las manifestaciones que ésta tenga. Varias de ellas ya efectivamente mencionadas en los códigos, como el peculado, como el soborno, etcétera. Sin embargo, hay delitos que pueden cometer los servidores públicos que no necesariamente se encuadran dentro de un acto de corrupción. O sea, pueden abusar del privilegio que gozan, particularmente dentro de la procuración de justicia y la seguridad de la pública. Así es. Información. Así es, y de repente algún policía municipal de algún lugar le siembra evidencia a algún ciudadano, pues vamos, un tremendo abuso de un servidor público, pero está clasificable dentro de otra categoría. Ahora que si recibe dinero a cambio de otras cosas, bueno, ya estamos todos efectivamente hablando de un hecho de corrupción. Porque más allá de lo que los candidatos entiendan, creo que sí hay un debate social sobre qué es corrupción y qué no es corrupción. El problema es que, como es el tema del momento, ya todo es corrupción y todo se arregla combatiendo la corrupción. Y no, efectivamente la corrupción... ¿Pensaste en algún candidato presidencial? No, bueno, yo digo lo que escucho de repente en los medios y dices, caray, bueno, qué bueno que el tema que más me gusta es el más popular. Sin embargo, este país tiene más problemas que la corrupción. Completamente. La corrupción definitivamente es un nudo gordiano, es causa de muchos males, es consecuencia de tantos otros, pero es importante entonces que comencemos a clasificar qué es para poder atacarla debidamente. Le preguntaba al fiscal si cree que el abordaje de los candidatos del tema de la Fiscalía Anticorrupción ha sido el correcto, el adecuado, si cree que los candidatos entienden sus funciones, a dónde debe llegar. Te pregunto lo mismo al Comité de Participación Social. También ha estado en boca, no sé si de todos, pero de la mayoría de los candidatos. Sí. ¿Han abordado bien el tema de las funciones del comité? Bueno, pues francamente solamente algunos. Estuve en Lagos de Moreno, precisamente el tercer debate, donde el tema anticorrupción fue uno de los temas. Algún candidato propuso que sería bueno crear una fiscalía anticorrupción y bueno, caray, qué buena idea. Elegido por universidades públicas y privadas. Así es. Sí. Entonces tú, bueno, como que quizás faltó un poquito más de asesoría allí. Lo que hay que decirlo también es que debido a la carencia presupuestal, nosotros no hemos podido contar con una estrategia de comunicación lo suficientemente asertiva y amplia para que la gente conozca lo que estamos haciendo y que sepa cómo puede basar las expectativas. Pero que un candidato a la Fiscalía no conozca la Fiscalía Anticorrupción es imposible de justificar, ¿no? La buena noticia es que varios de los candidatos insistieron que nos iban a dar los presupuestos suficientes, los dientes famosos, y bueno, ahora falta esperar que esas promesas de campaña pues efectivamente se traduzcan en hechos presupuestales, ¿no? Fiscal Anticorrupción, ¿qué tan difícil ha sido el inicio? Y si ya la Fiscalía está trabajando en casos particulares o están esperando a recibir más presupuesto o abrir más agencias del Ministerio Público. El inicio, desde luego, que no ha sido sencillo. No ha sido sencillo, pues simplemente por la forma en que se creó, pero además por toda la tramitología que tienes que atravesar para lograr que se pueda hacer un poco más amplia esta plantilla de trabajadores. Finalmente, pues nos llevó prácticamente 2 meses de trámites burocráticos que nos dejamos día tras día de insistir y de estar cumpliendo con cada uno de los requisitos que nos establecían para poder contar con 2 agencias del Ministerio Público más. Pero la primera pregunta es, ¿estamos trabajando? Claro que estamos trabajando. Ya está completamente dedicado a la labor 3 agentes del Ministerio Público, desde luego las agencias completas, con secretarios, con actuarios. Inclusive tengo ya prestadores de servicio. Tengo 3 personas que están prestando servicio. 3 agentes del Ministerio Público. 3 agentes del Ministerio Público ya investigando casos muy puntuales y desde luego vamos... ¿Cuántos casos, fiscal? Tenemos en este momento, aquí lo pudiéramos dividir en los casos que hemos recibido nosotros directamente desde que estamos en funciones, es decir, desde el día 15 de febrero hemos recibido al día de ayer 94 denuncias. Por lo tanto, tenemos 94 carpetas de investigación abiertas directamente por nosotros. Déjame al corte, fiscal, sí, y claro. Retomamos precisamente aquí en las 94 carpetas de investigación. Regresamos. En Zona 3, avanzamos a paso firme. Síguenos el paso en redes sociales como Zona 3 Noticias. Un paso adelante. La información. Regresamos con Enrique Toussaint en el 91.5 FM. Estamos de regreso en Cara
a cara. Participa con nosotros 33 18 80 76 41. Es el WhatsApp en cabina, o en Twitter, en Facebook, si nos quieres mandar comentarios y mensajes. Gerardo de la Cruz, fiscal anticorrupción. Jorge Alatorre, presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Gerardo, dejamos el debate sobre las carpetas. Sí, claro, abiertas. desde luego. De hecho, les decía que aquí lo podemos dividir entre las carpetas de investigación que se han presentado, las denuncias que se han presentado directamente con su servidor. Y esas son 94, es decir, son 94 que aún pudiéndolas entregar desde el día, vamos, todo lo que va del año, los pudieron haber entregado en la Fiscalía General, decidieron no hacerlo. Se esperaron hasta poderlas entregar conmigo. Esas son las que iniciamos nosotros directamente. Sin embargo, estamos asumiendo muchas más. De hecho, cuando empezamos ya a trabajar formalmente, recibimos la información de visitaduría que tenían un buen paquete de carpetas de investigación para entregarnos. Es decir, las que se iniciaron del 1 de noviembre hasta el día 19 de abril, que fue cuando empezamos con ese proceso. ¿Eso es desde que tú fuiste nombrado? No, desde antes. Desde que yo fui nombrado fueron los 94. Y de ahí para atrás, desde el 1 de noviembre... ¿Qué temas? Sí, bueno, puedo mencionar específicamente... Sin violar el debido proceso a grandes rasgos, desde luego. Supuesto. Son temas, trascendentes que están en la boca de todos. La más famosa, yo creo, la que ustedes conocen directamente, la de salud. Pero también está Ciudad Creativa Digital. También están situaciones relacionadas con el aeropuerto, tenemos situaciones relacionadas con el ayuntamiento de Tlaquepaque, con Mazamitla, con Tamazula. ¿Son ciudadanos o más bien intereses políticos? Algunos son ciudadanos, algunos son, no los quiero catalogar como... No, es que curiosamente no quiero hablar de que sea un interés partidista completo, porque sí tengo de un diputado de un partido contra un presidente municipal de su propio partido. Entonces ahí yo no creo que sea una cuestión partidista, bueno, sino sí, es partidista, nada más que se dividieron. Pero es interno, pero sí, ya tenemos temas bastante trascendentes. Inclusive por ahí en días pasados salió una nota que se refiere a temas específicos de Ciudad Creativa Digital. Esto es algo que ya estamos abordando porque se desprendió también de los actos de investigación que nosotros realizamos a consecuencia de la segunda denuncia que tuve. Es decir, se presentó una denuncia relacionado con un tema del proceso de licitación en Ciudad Creativa Digital, y haciendo actos de investigación tomamos conocimiento de otros hechos que apenas ahorita están manejándose en el Congreso. Jorge Alatorre, ha habido algunas opiniones diciendo que la Fiscalía Anticorrupción comienza lenta y que el sistema en general comienza lento. ¿Te parece que es adecuada esa interpretación? Bueno, el sistema está apenas cumpliendo la frontera de un poquito más de los 6 meses apenas. Cargar la losa de la impunidad de décadas sobre un sistema que tiene 6 meses, pues en realidad termina haciéndole el favor a los intereses que estas personas atacan. Efectivamente, no hemos empezado... digamos, con toda la plenitud de recursos que perfectamente se pudiera, pero a diferencia de los demás estados en la República, lo que tenemos es un sistema cuyos titulares son independientes de los intereses y tienen un nivel de actuación que no pueden tener en otros estados. En San Luis Potosí, el fiscal anticorrupción era el secretario general de gobierno. Entonces, ellos también pueden tener su sistema, y puede que por la mayor cercanía con los intereses y los poderes públicos tengan oficinas, edificios, vehículos. Al fiscal anticorrupción es el que es el secretario general de gobierno. El que era el secretario general de gobierno. Patético. Entonces, hay algunos lugares en donde los comités de participación social están totalmente capturados por los gobernadores. Y por supuesto tienen el acceso y el de picaporte, dinero, presupuesto. Pero ¿qué caso tiene tener un sistema en ese lo que hemos logrado en este momento no es menor con relación a otros estados. Yo creo que no es menor. No hemos tenido las posibilidades de comunicarlo con la amplitud que quisiéramos. Pero lo que existe dentro de es un comité que no está capturado, un comité coordinador que tiene titulares electos por oposición y un ambiente de trabajo que no se tiene en otros lados, porque en otros lados se pasan memorándums para que les pasen la sal o los cubiertos el de al lado. O sea, no se hablan, se pelearon, ya renunció el presidente, renunciaron otros. Aquí en el comité coordinador... No, por fortuna, en el comité de participación hay muy buena, y en el comité coordinador también hay un muy buen espíritu de trabajo, hay confianza y hay interés común. Para quien nos está escuchando, Jorge, ¿qué plazo le darías al sistema anticorrupción para empezar a dar resultados? Bueno, para empezar, los que estaba mencionando, yo creo que ya son resultados. El problema es que los resultados del sistema anticorrupción se encuentran asociados esencialmente con la parte de la captura
de personas que han traicionado la confianza pública, lo cual es una parte muy importante. La sanción, el castigo. El sanción y el castigo, pero asociar la lucha contra la corrupción específicamente o únicamente con el castigo es no comprender la gravedad y la profundidad del problema. Pero ¿sabes qué es la expectativa social? Esa es la expectativa social. Para nosotros, la mejor lucha contra la corrupción es la que no tiene que hacerse. Me explico. Es cuando nosotros logramos desactivar las áreas donde está habiendo abuso para que ya no haya abuso. El mejor sistema anticorrupción será cuando el fiscal sea el que tenga no más, sino menos trabajo. Cuando sean las excepciones las que lograron burlarse y entonces tengamos que entrar con la sanción. Ese será el mejor sistema. Fiscal, en este sentido y hablando de la autonomía, porque se ha discutido mucho, ya le preguntan a un candidato, oye, ¿qué piensas? Yo le voy a dar autonomía a todo, al Congreso, al Poder Judicial, al fiscal, ya es la salida de todos los candidatos al debate sobre corrupción. ¿Qué le faltaría a la Fiscalía Anticorrupción en materia de autonomía? Bueno, en términos institucionales, porque todos asumimos que Gerardo de la Cruz es autónomo, que Jorge La Torre es autónomo, que el auditor que llegó tiene autonomía también. Pero más allá de eso, ¿qué le faltaría a la Fiscalía Anticorrupción? Una verdadera, una completa autonomía. La autonomía la debemos entender desde diversos factores. Afortunadamente, tanto la Constitución como la Ley Orgánica de la propia Fiscalía General establecen que el fiscal especializado en combate a la corrupción está autónomo y que no hay preeminencia del fiscal general respecto de este ni de este respecto de aquel. Por lo tanto, ahí sí se habla de una autonomía. Sin embargo, hay otro tipo de autonomía que no se concedió y eso es una cuestión legislativa. No tenemos una autonomía verdadera orgánica. ¿Por qué? Porque seguimos estando dentro de la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado, cuando deberíamos tener una ley orgánica independiente. Y en esa ley orgánica se establece que el personal de la Fiscalía Especializada será el que designe su reglamento interno. Sí, el reglamento interno estamos en el proceso de que nos lo prueben. Ha sido largo ese trabajo. Pero en este momento. Pero tendríamos que tener no un reglamento interno, sino una verdadera ley orgánica. No hay preeminencia del fiscal. No hay, sobre eso ti, no hay preeminencia. Sin embargo, administrativamente, claro, esa es la otra. Hay otros. Orgánica nos falta. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la ley orgánica. Nos falta administrativa también. No tenemos una verdadera autonomía administrativa porque simplemente las plazas que vienen para conmigo tienen que salir de la Fiscalía. En consecuencia, sí dependemos en cierta medida de que el fiscal general nos apoye con las plazas que nosotros solicitamos. Y si no quiere, pues no las tiene que dar, pero es voluntad. Porque influye de alguna manera su voluntad. Jurídicamente tiene esa obligación, pero sí tenemos que someternos a muchas situaciones. Entonces, orgánica, presupuestal. Voy a la tercera, presupuestal. También, presupuestal tendríamos que tener una verdadera autonomía, porque en este momento, tal como está establecido en la ley, no la hay. Lo que dice en la Constitución es que la tendremos, sí, pero también nos limitan a que nuestro presupuesto lo presentemos por conducto del presupuesto de la Fiscalía, cuando debería tener una asignación directa y deberíamos tener una partida presupuestal propia, que en este momento no tenemos. Aquí sí quiero ser muy puntual en varios factores. Nosotros estamos solicitando precisamente el presupuesto, pero es a cuentagotas que se van autorizando las cosas conforme se van necesitando. Es decir, si necesitamos computadoras, pues me dotan de computadoras, pero no tengo la facultad de poder hacer una licitación y poder hacer una compra directa de computadoras. Si necesitamos vigilancia para el edificio, pues tengo que hacer trámites para que sea otra instancia quien contrate la vigilancia del edificio donde estamos. Y dependes de terceros, tanto para plazas, en gran medida dependo de terceros. La negociación del presupuesto. Y en el tema de si vamos lento, déjenme decirles, tengo ahorita en este momento 3 agentes del Ministerio Público, pero no los tengo desde el día 15 de febrero, los tengo desde el día 1 de junio. Es decir, apenas tengo 14 días con 3 agentes del Ministerio Público. Y tengo la semana pasada recibimos más de 30 denuncias. ¿Qué pasa si mañana al fiscal no le gusta cómo haces tu trabajo y te quiere despedir? Afortunadamente no puede darse. No fue el fiscal quien me designó. Yo fui designado por el Congreso después de un proceso con bastante vigilancia y muy discutido, y los únicos que me pueden ahora despedir es el Congreso, y solamente por causas verdaderamente graves. Eso no está mal. Vamos al corte, sigamos platicando con Jorge La Torre y con Gerardo de la Cruz. La música evoluciona, la noticia se vuelve historia y Zona 3 sigue avanzando. Estamos un paso adelante en el 91.5 FM, Zona 3.
Solo este sábado 16 de junio, único día de venta especial en Liverpool. Aprovecha hasta 25% de descuento en bolsas y zapatos para dama de la marca Westies. Te esperamos con la mejor variedad de artículos para el hogar y para toda la familia. Consulta restricciones, CAT 0% informativo. Liverpool es parte de mi vida. Vive momentos de diversión infinita en Paradise Village Nuevo Vallarta. Playa, suites de lujo, spa, Kicks Club, exquisita gastronomía y todo incluido para toda la familia con 2 niños menores de 5 años gratis. Reserva 01800-727-2476. Aplica restricciones. Crystal Grand Nuevo Vallarta. Más que todo incluido, toda una experiencia. Presenta. Este es el reporte vial de Zona 3. Informo para las personas que hagan recorridos en estos momentos por la avenida 8 de julio, si va a partir de la zona de avenida Patria contra el destino periférico, hay problemas con la circulación, cerrado, carril izquierdo, a la altura de la Julio Plata, no hay personas lesionadas, pero sí tránsito cargado en la zona. Soy Ever Saldaña y sigan sintonía de 91.5. La estación de reporte vial. Ven y descubre el nuevo concepto de Crystal Grand Nuevo Vallarta. Tarifa desde 2,021 pesos por persona por noche en base a ocupación doble en habitación Junior Suite, Pool View y 2 menores de hasta 5 años incluidos de domingo a miércoles. Reserva 01800-579-7825. Fíjense hasta el 13 de julio de 2018. Apliquen restricciones. Relájese y disfrute en Crystal Grand Nuevo Vallarta. Reservaciones 01857-97-825. Presentó. Todo ser humano tiene derecho a ser. Jorge Latorre, la discusión sobre la Fiscalía General del Estado y la autonomía. A mí me han faltado mucho los comos en la discusión. Parece que todos están de acuerdo con una Fiscalía Autónoma. No encuentro los comos por ningún lado de los candidatos. Bueno, yo tampoco. Lo que he visto, efectivamente, hablan de que incluso sea sujeta a voto público. Yo no estaría a favor de eso, sobre todo en unos tiempos tan complicados donde los intereses criminales pueden incidir dentro de las campañas. Sí, hay algunos candidatos, yo no me iré en específico para que no digan que le he hecho a uno o le he hecho porros a otro, pero hay voces entre los candidatos que hablan... O sea, que se vote el fiscal. Que se vote el fiscal. No me parece adecuado, me parece que debe ser un sistema, un escrutinio en el cual varias de las voces también de los candidatos y también del gobierno del estado implica que repliquemos el caso que aplicamos dentro del sistema estatal anticorrupción, en donde haya efectivamente exámenes de oposición, entrevistas, participación del Congreso. Y después vaya una terna. Que poderes soberanos efectivamente puedan incidir en esto con el escrutinio de la ciudadanía. ¿Cómo ves este debate? Pues en realidad es algo que implica un cambio completo de cómo nos hemos venido manejando. Hablar de designarlo mediante elección es pensar en que seríamos ya una sociedad más evolucionada. Esto ocurre en otros países, pero son perfiles completamente diferentes. Estados Unidos, Inglaterra, es un ejemplo de cómo se manejan las cosas, pero ahí van más allá, porque ahí inclusive ya separaron a la policía del control del fiscal. La policía trabaja de manera independiente, no es conducida por el propio fiscal. Pero esto es un escalón que tendría que ser. Es que no tiene policía investigadora. La policía se encarga de investigar. Tenemos esto en relación a este hecho, tenemos esto en relación a este delito. Y el fiscal ve si puede probarlo. Claro, técnicamente dice, pues sí tiene suficiente para acreditar un delito y vamos a corte. Pero la policía no trabaja conducida por el Ministerio Público. Pero ese es un proceso más adelante de la evolución. La autonomía entonces, Jorge, fiscal, sería como el proceso para elegir a Gerardo de la Cruz, más o menos. ¿Te parecería el correcto? Esa ha sido la intención y la mayoría de los candidatos coinciden. Eso es para que evolucionemos del modelo de fiscalía que dentro de un sistema antidemocrático se encontraba como un brazo operativo del poder a un modelo que abone la justicia y a la certeza entre los ciudadanos. Una fiscalía que dé confianza, que por sus resultados de su autonomía no esté obligado a servir al poder sino a la ciudadanía. Desde el punto de vista académico, nosotros siempre hemos dicho que la figura del Ministerio Público, que desde luego la tenemos que entender esta como la Fiscalía, tiene características de autonomía y de independencia. Esas son las características que identifican a un fiscal. Lo lamentable es que no es posible en nuestro modelo, porque no podemos hablar de autonomía ni podemos hablar de independencia si dependes presupuestalmente directamente de una persona, en este caso del Ejecutivo. Ahora, ¿es operativo en la práctica que el fiscal y el gobernador no se tengan confianza? Tendría que ser más allá de la confianza que como personas pueden o no tenerse. La confianza se debe tener como instituciones.
y para tener confianza como instituciones deben obrar desde importa mucho, pero no obstante lo trascendente en esa figura de un fiscal independiente que no le responda directamente al gobernador porque de él depende su nombramiento, porque él depende su designación, porque él lo puede remover, porque él le asigna precisamente sus emolumentos. Cuando no tengamos eso, lo que tenemos que confiar es que el fiscal independiente cumpla con la ley. ¿Coincides, Jorge? Sí coincido, porque la autonomía no tiene que entenderse como rivalidad o ser adversarios o que no se hablen o que incluso se la pasen enfrentados. Puede haber, por supuesto, confianza entre entes autónomos, siempre y cuando se establezca que la confianza no tiene que ver con un proyecto político, sino con cumplir ciertos principios que ambos respetamos en la ley. Entonces, una confianza basada en esa interacción y en el respeto a la autonomía de cada uno. Algunas de las frases del debate, escuchamos a Carlos Lomelí. La única forma de poder terminar y regresar la paz y la tranquilidad, el orden gubernamental y la transparencia es acabando con la corrupción y con la impunidad. No hay apellidos, no hay familiares. Tenemos que aplicar la ley tajante para que la gente pueda confiar nuevamente en los gobiernos. Lo único que nos hace diferente es que mandamos un mensaje siempre de honestidad, de transparencia, de no mentir y no robar. Bueno, poco dijo Carlos Lomelí, decía que mandamos un mensaje de honestidad, transparencia. No sé, fiscal, si hay alguna denuncia contra Lomelí en la Fiscalía Anticorrupción. En este momento no lo tengo presente. No hay ninguna. No hay ninguna. Caso. Escuchamos a Enrique Alfaro, esto dijo en el debate. Las reformas legales para fortalecer el sistema de sanciones, por supuesto, inhabilitación permanente para funcionarios que cometan un acto de corrupción. Segundo, vamos a fortalecer el sistema estatal anticorrupción. Hoy, que está sin presupuesto y sin dientes, necesito un compromiso firme de los candidatos. Me comprometo a que haya cuando menos 10 unidades de investigación para la Fiscalía en todo el territorio del Estado y, por supuesto, que tenga dientes el Comité de Participación Social para que los ciudadanos sean vigilantes de los procesos dentro de este sistema. Tercero, el servicio civil de carrera para que se queden los mejores funcionarios y que la estructura del gobierno deje de ser botín de los políticos. A ver, aquí hay algo de carnita. Inhabilitación de funcionarios públicos que cometen actos de corrupción. ¿Es posible, Jorge? No es posible una vez que se compruebe todo y se pase todo el proceso, que no es sencillo caso, ni es rápido. No, bueno, aquí lo que habría que hacer entonces es la tipificación de cuáles son los delitos que efectivamente conllevan la inhabilitación. Ya hay algunos, sin embargo, esto es un proceso que debe de llevar un cierto tiempo y debe de favorecerse la presunción de inocencia y el debido proceso. Porque hay que recordar que se votó la inhabilitación de un funcionario, de Luis Carlos Vega Pámanes, y se bajó la condena, 8 años de inhabilitación. Sí, y bueno, el problema es que cuando hay casos muy cuantiosos de corrupción, no necesariamente digo que sea pero es constitucional, inhabilitar a alguien de por vida, la muerte civil famosa. Pues ahorita todavía no lo es, pero eso es una propuesta yo creo que interesante. La Corte te puede decir no es constitucional, porque queremos en la reinserción, en la adaptación. Sí, ¿no? pero supongamos que, por ejemplo, una persona se benefició con 50 millones de pesos de algún trato corrupto y le dices, te voy a inhabilitar el servicio público 12 años. Él te puede decir, no, 30, de por vida, no sé, pero... de por vida, no te preocupes. No te preocupes, o sea, tal vez no sea ni siquiera eficaz. Incluso, sí. Desde el punto de vista, esa situación que ocurre con Vega Pámanes se desprende de un procedimiento de juicio político, donde se tienen sanciones diferentes a las que se pueden establecer en materia penal. En materia penal, en las reglas generales de los delitos que tienen que ver con hechos de corrupción, sí se establece que el juzgador puede inhabilitar al servidor público por un tiempo similar al de la condena, para que pueda acceder a un cargo. Pero también se establece inhabilitación para particulares, porque también los particulares pueden cometer hechos de corrupción. Claro. ¿Pero de por vida se podría? De por vida no está previsto en nuestra legislación. No lo puede hacer un juez, porque no lo prevé la ley. En consecuencia, mientras no lo autorice. Pero si alguien propone muerte civil, ¿es constitucional? Es que es una situación, a mí el término ese de muerte civil nunca me ha gustado. Bueno, pero está feo, pero inhabilitación de por vida de la función finalmente pública. Hay personas que tendrías, ¿con quién chocaría? Chocaría con las personas que dicen, bueno, entonces no confías en la reinserción. ¿No confías en que la Comisaría de Reinserción Social haga bien su labor como para que después tengamos en él un ciudadano honesto? Chocaría con eso. Sin embargo, ¿qué le dará más peso? Sí habrá situaciones en las cuales tendría que ser así de radical y decir, tú no vuelves a ser funcionario. Es un buen tema de discusión. Dientes para el Comité de Participación Social. ¿Cuáles serían esos dientes, Jorge? Bueno, en el sentido de que tengamos la atribución para poder nosotros proceder, no tendría yo ningún problema. Sin embargo, dentro del sistema lo que nos encontramos es que los dientes en particular tienen que estar puestos dentro de la Fiscalía. Tiene que ver con mayores posibilidades, presupuesto y atribuciones. Eso ya nos permitiría ser más eficaz. Hasta el momento lo que tenemos no pudiera equipararse con unos dientes, ¿no? Sin embargo, tenemos lo que es el área preventiva y dentro de lo que es el área de diseño de políticas públicas. 10 unidades de investigación
investigación? Esto tiene que ver con la Fiscalía General, ¿no? Con la forma en que se distribuye precisamente el Estado. Tenemos que tener presente que nosotros no somos una Fiscalía de la zona metropolitana. Somos una Fiscalía, aunque tendría que parecer si consideras el número de personas que tenemos. Exacto. Pero si consideras los asuntos que estamos atendiendo, muchos son fuera del área son de conurbada. 55 municipios los que recibí y son 57 con los que yo he recibido. Entonces, debemos tener presencia en todo el Estado. Por lo tanto, 10 se me hacen pocas. La área de 12. Después profundizamos, fiscal. Gracias, Gerardo de la Cruz. Al contrario, tus órdenes. Jorge Latorre, como siempre, gracias. Encantado, Enrique. Nos vamos, hasta el próximo lunes.